Hermanos, buscamos en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Y para esta noche estudiaremos los versículos 25 a 35 de esta parte. Jesús, el pan de vida. Juan 6, los versículos 25 a 35. Si utiliza una Biblia de la iglesia, lo puede encontrar en la página 1322, esta parte. Y estos 10 versículos, desde el versículo 25 a 35, estudiaremos esta noche. Pero primero la introducción, porque tenemos que recordarnos lo que pasó antes de esta historia, lo que vamos a estudiar hoy, para entender bien también el significado de esa historia. ¿Sí? Hace 2 semanas, estudiamos la historia de alimentación a los 5,000. ¿Recuerdan esa historia? Que Jesús alimentó a una multitud de 5,000 personas, que Él recibió 5 panes y 2 peces de un chico, pero Él multiplicó los panes y el pescado para alimentar a una multitud de 5,000 personas. ¿Sí? Y ese milagro fue tan especial para esa multitud que ellos tuvieron la idea de hacer a Jesús rey, para hacerle rey, un rey terrenal sobre el pueblo de Israel. Pero Jesús no quería ser rey terrenal. ¿Sí? Entonces, lo que pasó es que Jesús huyó de la multitud. Y después, eso estudiamos la semana pasada, los discípulos, porque ese milagro sucedió al lado de un lago, el mar de Galilea, en la Biblia. Y entonces los discípulos entraron en una barca para cruzar ese lago, para ir a una ciudad al otro lado de este lago que se llama Capernaum. Pero en medio de ese lago había una tormenta fuerte. Y los discípulos tenían mucho miedo. ¿Sí? Pero Jesús vino caminando por el agua y entró en la barca y ellos llegaron con bien a Capernaum. Esa es la historia que hemos estudiado la semana pasada. Pero también esa multitud que había en ese lugar para recibir esa comida de Jesús, esa multitud también cruzó el mar, cruzó ese lago y también llegaron a Capernaum para buscar de nuevo a Jesús. Entonces ellos están en la ciudad y rápidamente le encuentran a Jesús. Y ahí seguimos la Biblia, porque Jesús va a hablar con la multitud. Y con eso empezamos en el versículo 25. Entonces Jesús está hablando con esas personas que estaban en el milagro de multiplicación de esos panes y los peces. ¿Sí? Ahora, versículo 25. ¿Quién puede leer el versículo 25 en voz alta? Versículo 25.
Gracias, hermana. Entonces, el pueblo no entiende cómo Jesús cruzó el lago, porque no estaba en la barca con los discípulos. Y ellos dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Curiosidad. Ellos quieren saber lo que pasó, en qué manera especial cruzó Jesús el mar. Rabí, dice ese versículo, ¿sabe lo que significa rabí? Rabí es un título que dice maestro, ¿sí? Maestro. Rabí. Pero Jesús, como vamos a ver, Jesús no va a dar una respuesta a esa pregunta de multitud, esa pregunta de curiosidad. ¿Sí? Él va a dar una lección espiritual. La semana pasada terminamos con la lección que fue muy bueno que esa multitud estaba buscando a Jesús, ¿no? Siempre es bueno si estamos buscando a Jesús. Pero, como he dicho ya la semana pasada, ¿cuál es la razón por qué estamos buscando a Jesús? Como vamos a ver más adelante, podemos ver que hay razones que no son tan correctos para buscar a Jesús. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que va a decir Jesús. Jesús entonces no va a explicar a esa multitud cómo él cruzó el mar. Él va a decir otra cosa. Versículo 26. Otra persona tal vez nos pueda ayudar con este versículo. 26, Yandri. Ya. Sí, entonces respondió Jesús, ¿sí? ¿Y qué dice? Él no va a dar una respuesta a ellos, él va a decir, de cierto, os digo que me buscáis. Entonces él sabe que la multitud está buscándole. Pero él dice, no es porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué quiere decir eso? Jesús reprenda a la gente. Él dice, ustedes solo me buscan para recibir comida. Ustedes quieren recibir comida gratis. Están buscando a mí por su estómago, para llenar su estómago de una manera fácil. Podemos decir que la multitud está buscando a Jesús solo para recibir bendiciones terrenales. Comida, en este caso. ¿Sí? Y Jesús sabe eso porque Jesús sabe todo. ¿Sí? Ayer en el curso básico ya estudiamos eso, ¿no? Dios sabe todo. ¿Sí? Entonces Jesús también. Él sabe con qué razón están buscando a Él. Y entonces, ¿qué va a decir Jesús? Versículo 27. ¿Quién puede? Sí, hermana Jennifer. Ya, gracias. Entonces esta multitud está muy ocupada para buscar a Jesús para recibir comida gratis, bendiciones terrenales. ¿Sí? Pero Jesús dice a esas personas, ustedes no tienen que estar enfocados en la comida, en las cosas terrenales. Ustedes están muy ocupados para obtener cosas terrenales. No tienen que trabajar por la comida que perece, dice Jesús. Trabaja más por las cosas espirituales. ¿Sí?
Eso no significa que no tenemos que trabajar, por supuesto. Pero Jesús quiere decir que tenemos que poner nuestra atención primeramente en las cosas espirituales, encima de las cosas terrenales. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Es porque las cosas espirituales son para la eternidad, pero las cosas terrenales son temporales, solo para esta vida, ¿sí? Y la vida en la tierra, nuestra vida en la tierra, dura corto tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos años? 60, 70, 80, 90. ¿Sí? Es corto. La vida en la tierra es corto. Pero la eternidad, la vida que viene después de esta vida, no tiene fin. ¿Sí? Entonces va a durar más que 1000 años. Va a durar más que 1.000.000 de años. Y mucho más. ¿Sí? Entonces, lo que Jesús dice es que las cosas espirituales, que son cosas eternas, son más importantes que las cosas terrenales. Lección importante para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuánto tiempo gastamos nosotros en las cosas terrenales y cuánto tiempo gastamos nosotros en las cosas espirituales? Hay que pensar y usar su tiempo de una forma sabia. Hay que ver las vidas, las cosas terrenales con una perspectiva nueva. Porque lo que nosotros llamamos vida, dice un escritor, lo que nosotros llamamos vida, en realidad es el camino a la muerte. ¿Sí? Y todos nosotros estamos en camino a la muerte. Y lo que nosotros llamamos muerte, en realidad la puerta a la vida. ¿Sí? Entonces, tenemos que gastar nuestro tiempo primeramente en las cosas espirituales. Las cosas espirituales son más importantes que las cosas terrenales. Entonces tenemos que recibir primeramente alimentos espirituales. Eso dice Jesús en este versículo. Él dice que tiene que trabajar por la comida que permanece para siempre. La comida espiritual. ¿Y quién nos puede dar la comida espiritual? ¿Quién nos puede dar comida que permanece para siempre? Solo el Hijo del Hombre, dice esa parte. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesucristo. ¿Sí? Es Jesucristo. ¿Qué dice ese versículo al fin? Porque a este señaló Dios el Padre. Jesucristo fue enviado por su Padre para dar alimento espiritual al pueblo, para dar alimento espiritual a nosotros. Versículo 28. Ya, entonces el pueblo va a responder, ¿sí? El pueblo va a responder a Jesús. Y ahí viene una muy buena pregunta, ¿sí? Mira lo que dice el pueblo a Jesús. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Muy buena pregunta. Espero que eso sea nuestra pregunta también. ¿Sí?
¿Cómo podemos poner en práctica las obras de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos vivir una vida cristiana? Es la pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa pregunta, hermanos, tenemos que hacer cada día. Tenemos que hacernos cada día. Porque muchos cristianos son muy pasivos, lamentablemente. ¿Sí? Entran a la iglesia, reciben la palabra de Dios, pero no lo ponen en práctica. ¿Sí? Hay que practicar en la vida diaria lo que recibimos por medio de la palabra. ¿Sí? Significa que al momento que escuchamos por medio de la palabra que pecamos en algo, tenemos que arrepentirnos. Eso es poner en práctica. ¿Sí? Y la forma más importante para poner en práctica las obras de Dios, podemos escuchar en el versículo 29. Versículo 29. ¿Quién puede leer el versículo 29? Ya, entonces la obra más importante, dice Jesús, es el creer en mí. ¿Sí? La obra más importante es el creer en mí. La fe en Cristo es lo más importante en la vida espiritual. La fe en Cristo es lo más importante en la vida espiritual. ¿Qué es eso? Fe. ¿Qué es fe? Hermanos, fe en Cristo es confianza plena en Cristo. Confianza en que Él es nuestro Salvador. Confianza que Él murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. Y esa fe también es conocimiento personal. Significa que todos nosotros tenemos que conocer a Jesucristo personalmente, individualmente. Eso es fe. Fe es tener una relación viva con el Señor. Pero la multitud está escuchando esas palabras y ¿qué dice? Versículo 30. Versículo 30. ¿Sí? Ya. Entonces esa multitud va a decir, no creemos lo que dice. No creemos lo que dice. Pero al momento que usted hace un señal para mostrarnos que es verdad lo que dice, así podemos creer. Muéstranos una señal para que creamos en ti. Eso es desconfianza, ¿verdad? El pueblo quiere ver un señal primero para poder confiar o creer en Cristo. Están dudando. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Puede ser que nosotros estamos dudando todavía también entre el mundo y las cosas de Dios. Que decimos, tal vez quiero creer, pero no sé el sacrificio que tengo que hacer. Hermanos, lo que dice Cristo siempre en su palabra es que tenemos que entregar nuestra vida totalmente a Él, confiando plenamente en Él, de todo corazón, para que Él entre en nuestra vida
y para que Él transforme nuestra vida completamente. El cambio viene de Dios, hermanos. Para cambiar necesitamos a Cristo. Para cambiar necesitamos a Jesús como Salvador. El inicio de la vida cristiana empieza con Cristo. Pero el pueblo no quiere confiar ni creer en Cristo. Y eso es algo muy raro, hermanos, porque imagínense, esa multitud que está hablando con Jesús es la misma multitud que estaba al momento que Jesús multiplicó los panes. Ya han visto un señal, ya han visto un milagro grande, pero ellos quieren un señal aún más grande. Y se refiere a una historia del pasado del pueblo de Israel, en que Dios alimentó al pueblo de una forma extraordinaria. Eso podemos leer en el versículo 31. Versículo 31. ¿Quién puede leerlo? ¿Sí? Ya. Entonces nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces lo que dice esa multitud es tal vez fue un señal especial lo que hizo Jesús, pero lo que pasó en el pasado de Israel fue un señal mucho más grande. Hermanos, como ustedes saben tal vez, el pueblo de Israel vivió en el desierto, ¿verdad? Por 40 años, antes de llegar a la tierra prometida. 40 años. Y el pueblo de Israel fue liderado por Moisés, ¿sí? Y lo que es muy especial, eso sabemos de la Biblia, es que en esos 40 años el pueblo de Israel recibió pan del cielo cada día. Y ese pan del cielo llamamos nosotros el maná. ¿Sí? El maná. Pan del cielo. 40 años cada día. Y ahora la multitud que está discutiendo con Jesús dice, tal vez es especial lo que hizo usted, pero si tú piensas que es enviado por Dios, hay que mostrarnos una señal así. Pan del cielo queremos ver. Tú no eres tan grande como Moisés, dice esa multitud. Entonces ellos no creen, no quieren confiar, no quieren creer en Jesús. Están rechazando su poder. ¿Y qué va a responder Jesús? Versículo 32. ¿Quién puede leer el versículo 32? Hermana. Ya. Entonces Cristo dice, no fue Moisés que les dio ese pan. No fue Moisés, fue mi Padre. Y ese pan del cielo, el maná, fue alimentación para el cuerpo. Fue una bendición terrenal, temporal. ¿Sí? Pero ahora, dice Jesús, el Padre Celestial está ofreciéndoles pan espiritual. Pan espiritual, el verdadero pan del cielo, dice Cristo. Entonces, dice Cristo, la bendición que viene por mí es mucho más grande que esos 40 años, pan del cielo.
Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33. Versículo 33, ¿sí? Sí, gracias. Entonces dice Jesús, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es Jesús. Es Jesús que descendió del cielo, hermanos. Eso vamos a recordar en poco tiempo. Navidad. Recordamos que Dios se hizo hombre, que vino un hombre, Jesús, que nació en Belén, que descendió del cielo para vivir en el mundo una vida perfecta, para entregarse a sí mismo y para dar vida al mundo. Y ese mundo oscuro que muere de hambre espiritual, en este mundo, hermanos, vino Cristo. Como el pan espiritual, como el pan del cielo, para darnos alimentación espiritual. Hermanos, Cristo se ofrece a sí mismo para ser nuestra vida. Cristo se ofrece a sí mismo para darnos vida verdadera. Porque si usted todavía vive sin Cristo, si tiene que reconocer que vive sin Cristo en el mundo, si usted vive así, significa que no sabe lo que es vida verdadera. Todos que viven sin Dios, hermanos, todos que viven sin Cristo, viven una vida superficial y artificial. A veces tratan de llenarse con el agua sucio del mundo, que llamamos pecado, disfrutando y fiestando placeres feos, pero eso no puede llenar nuestra vida, eso no puede llenar nuestro corazón, es imposible. Hay un hambre espiritual en cada persona. No es vida verdadera. Vivir sin Cristo no es vida. La vida verdadera solo se encuentra en la vida con Cristo, hermanos. Solo en Cristo. Versículo 34 y 35. Gracias. Y con esto terminamos hoy. Cristo dice, yo soy el pan de vida. Hay que venir a mí con su pecado, con su vida vacía, con todo, para ser llenado por mí, dice Cristo. Para ser llenado con mi amor, con mi paz, con mi luz. El que cree en mí, dice Cristo, no tendrá hambre ni sed espiritualmente. Cada uno que viene a Cristo será llenado totalmente con Él. La única esperanza que hay en la vida terrenal, hermanos, es Cristo. Solo Cristo puede darnos gozo verdadero. Y por eso, hermanos, vengan a Cristo. Vengan a Cristo y deja su vida atrás que nunca puede saciarle verdaderamente. Vengan a Cristo. Porque Cristo dice en esta parte, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén.